Grupo Radionet presenta Tenemos mucho que decir. El punto de vista femenino sobre todo lo que sucede en nuestro entorno. Especialistas en cada tema opinan y analizan el día a día. Bienvenidos, porque todos, sin duda, tenemos mucho que decir. Buenas noches en este Jueves Santo en vivo. Si no nos creen, póngale ahí el clic a la página web o llámenos para que vean que sí estamos aquí muy santas nosotras después de las visitas a los 7 templos, esperando que se nos terminen las vacaciones y nos rindan un poquito. Ajá. Soy Verónica Palafox, estamos en Tenemos Mucho que Decir. Antes que otra cosa pase, porque luego se me olvida, los teléfonos en el estudio. 629-0961, 629-5000. Si nos está viendo usted por internet en alguna otra ciudad del país, 01800-288-1490 o desde El Paso el 915-875-1457. Fíjense que cuando estaba yo chiquita, nunca se me va a olvidar la cara de mi abuela cuando volteaba y nos hacía: niños, moco con moco, cana con cana. Y entonces empezábamos a renegar. ¿Y qué significaba este dicho? Significaba que era momento en que los niños teníamos que abandonar la habitación porque los adultos tenían que platicar de asuntos que a nosotros o no nos interesaban o no era el tiempo que lo supiéramos. Por eso el programa de hoy se llama Moco con moco y cana con cana. Y para llevar a cabo la charla de esta tarde-noche están mis compañeras de este jueves. Marcela Martínez. Hola, buenas noches. Mucho gusto en compartir este momento con ustedes. Pati Roibal. Hola, buenas noches, un placer. Mirna Pastrana. Como siempre, ¿cómo están? Buenas noches. Y Katia Zagaón. Bienvenidos a nuestro programa, buenas noches. Pues bien, así como les estaba diciendo, moco con moco, cana con cana. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo era ahora sí que como dicen las abuelitas, cómo era en nuestros tiempos, muchachas? ¿Y cómo es ahora? Comentábamos el día que estábamos poniéndonos de acuerdo para el programa de hoy, que yo cuando niña, yo no recuerdo si mi papá podía o no pagar la colegiatura, pero yo iba a la escuela. Yo no me acuerdo si mi papá podía o no podía, o le costaba trabajo pagar las mensualidades de la casa, o el supermercado, o la gasolina, y la casa funcionaba, y yo feliz, jugaba con mis muñecas. Y ahora vemos a los niños enterados de quién sí, quién no, quién se peleó con quién se está divorciando de quién, cómo están los asuntos de todo lo que sucede en la colonia, no nada más en la familia, y las consecuencias que esto tiene. Así que, muchachas, el tema sobre la mesa. ¿Qué les parece la diferencia entre lo que sucede y lo que sucedía en este tenor? Pues mira, yo creo que esto es generacional. Somos la generación de la culpa, comentábamos, de el tener que ir a trabajar, el tener que a lo mejor no dejar comida, y le damos a los niños muchas concesiones que antes no nos daban a nosotros. Y además tenemos lo de los derechos de los niños, que ellos tienen derecho a decidir, tienen derecho a 1000 cosas, y nosotros se los estamos dejando todo a su forma, a su libertad, a su albedrío. Y eso implica que se metan en asuntos que antes solo concernían a los padres. Y que además no están preparados a veces emocionalmente para tomar ciertas decisiones, porque a lo mejor decidir si se quieren poner el pantalón verde o el café en la mañana no sea tan terrible, pero decidir si quieren ir o no a cierto lugar. Yo de repente veo a los niños que les preguntan: hijo, voy a ir con tu abuelita, ¿quieres venir? Y el niño voltea y dice no, y el niño se queda en la casa. O la mamá no sale. O la mamá no sale, es lo que es el peor caso. Cuando antes era así de que niños arréglense porque nos vamos. Y el niño ni preguntaba dónde, se trepaba, daba la vuelta y nos íbamos con los papás. Íbamos a donde tenía que estar la familia unida, la familia como mueganito para todos lados. Pero antes de empezar el programa, en que les platique que la mitad de nosotros estamos de acuerdo en que eso está mal y la otra mitad en que de alguna manera esto está bien. ¿Qué opinas, Mirna? Bueno, primero, buenas noches. Primero que nada, creo que hay de niños a niños. No es lo mismo el niño del Distrito Federal, que maneja una información tan amplia. Uno los escucha y dice: ¡ay!
Qué bonito hablan, más tienen un manejo de la sintaxis muy bueno y saben de la reina fulanita de Inglaterra y saben de lo que sale en la revista Hola y quién se casó con quién, pero están manejando una información impresionante los niños de las grandes ciudades. No es el caso de los niños de Juárez, aunque esta sea una gran ciudad por su gente, pero no por el tamaño de la ciudad. Los niños de Ciudad Juárez son niños que, vistos desde Guadalajara o del Distrito Federal o de Monterrey, son niños de provincia. Y ese niño de provincia, el de aquí, tiene una característica, que aparte de ser niño de provincia, es un niño de frontera que está alimentado por asuntos culturales de ambos países, aunque él no lo haga consciente, pero sí tiene elementos culturales de ambos países. Del que tenemos enfrente y del nuestro propiamente. Y del que tenemos enfrente, pues tiene mucha liberalidad para tratar temas. Y bueno, eso se contagia y se lleva hasta acá. Yo por ahí empezaría, ¿no? Por puntualizar de qué niños estamos hablando. Y si vamos a hablar de los niños de Juárez, ¿de cuáles niños estamos hablando? ¿De los del poniente? Que sí saben que no hay que comer, porque no hay que comer, muchos de ellos, no quiero decir que todo el poniente, pero son las zonas más deprimidas de la ciudad, o los del oriente, que muchos de ellos no conocen el centro de Ciudad Juárez, no lo conocen porque normalmente van al Paso, a la escuela al Paso, pero pasando por una de las puentes fáciles de pasar y no conocen. Y que el hambre significa no alcanzar a llegar al Dunkin' Donuts o al McDonald's antes de pasarse de regreso. Sí, ¿no? Tendríamos que acotar de quiénes estamos hablando, porque pues un niño que vive en un cuarto redondo, en 2 cuartos con su familia, pues ¿cómo lo aíslas en el caso de que una plática sea difícil, ¿no? Poco tratable para un niño. ¿Cómo lo aíslas? Pues como lo hacían, yo creo, otras familias que estuvieron en la misma situación en otros tiempos. Yo creo que sería igual. No teníamos el grado de pobreza que tenemos ahora, ¿eh? Ahora, si hablamos del desarrollo de los niños, en general, lo que se ha estudiado de acuerdo a la psicología, hay un desarrollo que más o menos años va igual de los 1 a los 2, o de los 0 a los 1, de los 1 a los 2 años, donde el niño está tratando de tener su independencia y es el no. Todo es no, porque por un lado está tratando de ser independiente, pero por otro lado es dependiente y se frustra. Entonces, generalmente vamos a ver en esos niños berrinches y ese tipo de cosas. Después nos vamos de los 3 a los 6 años, donde entonces ya empieza a interactuar con su medio. Entonces, en estas etapas que se están dando, no importa realmente en dónde se encuentran o el medio en el que están, algunos lo echamos a perder porque a lo mejor no tienen los recursos y otros niños tienen los recursos y por la misma ignorancia de los padres no desarrollamos al niño como se debe. Tenemos 2 cosas a favor tenemos estas cosas a favor y en contra: la televisión, el internet, los juegos de computadora, la música y el medio ambiente. Y los imprudentes que platican enfrente. El contexto. Aquí estamos hablando de los padres y de las escuelas, los amiguitos y el barrio, ¿verdad? Porque nosotros podemos empezar a proteger a los niños de no veas esto, estos programas no están bien o lo que sea, pero no va a faltar que el niño que no tiene esa información llega platicando de que mataron a Jenny, se murió Jenny Rivera y están los pedazos del cuerpo. Y me tocó esa experiencia de verlo con mis sobrinos y decir, ¿cómo sabe esta información si yo lo cuido tanto, no? Entonces, es donde necesitamos, y lo vamos a platicar al final del programa, qué se necesita o qué podemos hacer para contrarrestar un poco lo que se está afectando, ¿verdad? Por lo pronto, como dices tú, cana con cana y moco con moco, bueno, pues el poder manejar la información, nosotros que nos podemos contener de cierta información, de lo que vamos a hablar ahorita, hacerlo, ¿verdad? A nuestras posibilidades. ¿Sabes qué? Yo considero que estas situaciones tan, pues, complejas que viven los niños de ahora también no se pueden comparar con la infancia que teníamos nosotros, en que el noticiero era hasta las 10 de la noche y a esa hora ya estábamos dormidos y no había otra alternativa de conocer las noticias que no fuera Jacobo Zabludovsky ya muy tarde. Y ahorita estamos invadidos de noticieros por radio, por internet, por televisión, pero ciertamente, y me gustaría que lo conversáramos, los niños de hoy en día
se presentan cuadros de gastritis, se presentan con niños de 2, 3 años con colitis nerviosa, se presentan niños pequeñitos con unos cuadros de ansiedad y de angustia impresionantes, y llega incluso a incrementarse. Ahorita vamos a ver unos datos espantosos, el nivel de suicidios que se están dando en los niños, por la cantidad de información que no pueden manejar, y que a veces les causa conflictos y a veces les causa dramas que, pues, un niño de 5 o 6 años podría uno decir, bueno, ¿cuál puede ser el problema que vive un niño así como para quitarse la vida? Pues de esos, ese tipo de cosas son a las que nos estamos enfrentando el día de hoy en este tipo de... Ay, me están haciendo señas, aunque ustedes no lo crean, ya se acabó el primer cuartito del programa. Antes de que nos vayamos, déjenme que se nos quedó la semana pasada pendientito, darle las gracias a la señora Berta Rodríguez que nos llamó. Le agradecemos mucho, mucho que nos esté escuchando. Esperamos que siga ahí pendiente de nuestro programa y en unos minutitos regresamos. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Pues ya regresamos del pequeño corte comercial. Teléfono en el estudio 629-0961, 629-5000 para que vean que sí estamos en vivo. Síganos en Facebook, tenemos mucho que decir, igual en Twitter. Y si tiene alguna, sabe que esto es importante. Tengo 3 programas queriéndoles decir y hasta ahorita lo apunté para que no se me olvidara. Si tiene algún tema que a usted le gustaría que tratáramos, o si alguno de los temas que hemos tratado le gustó y cree que hay más material o más visos que podemos tratar de él, mándenos un correo electrónico, recomiéndenos sus temas, denos a conocer sus inquietudes y con mucho gusto preparamos un tema al respecto. Nuestro correo electrónico es tenemosmuchockedecirte@gmail.com. Ya ven que la semana que hablamos de la adopción de los niños salió ahí el interés de que hablemos de la adopción sobre matrimonios gays. Entonces, así como eso, usted también enséñanos ahí sus dudas y sus ganas de saber qué es lo que está pasando. Bueno, retomemos al moco con moco y cana con cana. Fíjense que es en una época en la que comentamos hace un ratito, sobresaturados de los derechos del niño, los derechos de esto, los derechos de aquello, es cuando menos están cumpliéndose los derechos. Pati, ¿tienes tú por ahí un decreto de los derechos de los niños? Y son como 23 derechos básicos que tienen los niños. Y hablar, me bien dicho, frente a ellos de ciertos temas que no les incumbe, de cierta manera estamos violando varios de ellos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, pues su protección va desde el cuidado emocional y físico, porque, bueno, quiero hacer un paréntesis, ahorita que estás hablando de los niños que hoy en día tienen gastritis, que tienen este tipo de padecimientos nerviosos, es que también no solamente les permitimos ese acceso a una información abierta, ¿no?, y de adultos, sino que nosotros mismos los involucramos. Por ejemplo, yo he escuchado a alguna mujer que dice, no, es que estoy a punto de divorciarme, me está pasando tal situación, y agarran al chamaco, a la niña, ¿verdad, mija? Vea que tu papá hace esto y esto. Así y esto. Mija, venga, dígales lo que nos hace su papá. Sí, y entonces ahí son 2 las divorciadas, es la niña y es la señora, ¿no? Por mencionar algún ejemplo. O hasta los ponen de testigo, ¿verdad? De testigos, y o entonces de rehenes, los involucramos. Que es lo peor, de rehenes, ¿sí? Y ahí estamos afectándolo emocionalmente, y muchas veces le damos la información que a mí me conviene. Según tu realidad. Según mi realidad, sí. El niño tiene que tener la seguridad de que él está protegido, sin sobreproteger y minimizar su poder de ser independiente. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones de dinero enfrente de ellos, para empezar no se debe de hacer, porque les estamos dando a entender que nos falta algo que no vamos a ser capaces de proveer. El mensaje para el niño debe ser, no tenemos mucho dinero, pero tengo suficiente para cuidarte. Tú no y te el mensaje entre líneas, de no de forma directa, ¿no? Se lo puedes decir así, hay cosas que ya no puedes revertir. Si ya hiciste un comentario y ya se te fue la boca con ellos, bueno, ¿sabes qué? Pues tenemos esta situación que tenemos poco dinero, pero no te preocupes.
tenemos suficiente para encargarnos de ti, para tu escuela y tus necesidades. Y no es tu culpa. Oigan, sí. pero estamos hablando de como que de una familia ideal, ¿no? Así, papá, mamá, hermanitos, casita. Y les digo porque yo he sido maestra de profesores de primaria por muchos años. Y ellos cuentan lo que pasa con los niños. Cómo llegan los niños, pues sin un pan de dulce en la panza, ¿no? Llegan sin desayunar y bueno, están conscientes, lamentablemente, pues de que en la casa no hay comida o que la mamá está trabajando en turno de noche en la maquiladora, que llega de madrugada y que a la hora en que él sale a la escuela, la mamá lógicamente está dormida porque está cansada y eso es ahora sí que el pan nuestro de todos los días. Pero en esta parte, sin juzgar ni moralizar ese tema, sigue siendo responsabilidad de los padres el encargarse de que ese niño esté cuidado. Entiendo la situación social y económica que se vive en la ciudad y lo que comenta, mira, pero también ahí se está violando uno de los derechos de los niños, que es yo traigo un niño al mundo y tengo estas responsabilidades que probablemente no se pueden cumplir por ciertas situaciones, pero al menos con la educación de padres se puede tratar de contrarrestar de alguna manera. Yo entiendo, cuando no hay, no hay. Y pero no involucrarlos emocionalmente en los problemas de los adultos, o culpabilizarlos, porque pasa Sí. mucho el Sí, niño. sí, Lo sí. que sucede es que él se siente responsable de lo que está sucediendo también. Entonces, pues se tiene que tener esa educación de tratar de minimizar. Digo, hay muchas casas que lo que hay es frijoles y tortilla, pero hay comida. Y Mira, yo creo que eso sería el que el niño sepa que no hay comida, eso sería lo menos grave. Hay casos mucho más graves donde el niño sabe que su mamá tiene una conducta inmoral y lo hace frente a él o simplemente lo saca de la casa, como yo he visto en alguna ocasión, a medianoche porque la señora entra a su casa y la usa. No, nada más pasa de eso en las hotel. películas. No, por No. supuesto que no. Ay, por qué supuesto cosa tan que no. horrible. Y tú peor que lo eso. deja dentro de la casa, porque también pasa. Entonces, Entonces, veo claro. varios videos donde está la mamá y el niño está ahí, están, Y o con una sea, cortinita de baño así en medio nada que más entre cabe una habitación mencionar, y creo otra. que es muy importante, uno de los temas más importantes considero la sexualidad, en donde cómo la vamos a manejar con ellos. Hay etapas, no es la negación ni la culpabilización de que eso está mal, es sucio, eso está pésimo. O sea, jamás debemos de hacer eso porque somos seres sexuales al final de cuentas. Ujú. El punto es que se pueda manejar de una manera abierta, pero de acuerdo a la edad, como dices. Sí, Por eso, detalles. según su ahí edad. es donde la escuela debe de jugar un papel muy importante en la educación sexual. Porque una cosa es que el niño se entere de las cuestiones sexuales por vía objetiva de verlo en la casa o a través de una revista pornográfica. Que también la va a ver en la que casa. también la va a ver en De la la casa casa. o afuera de la casa. Sí, sí, los amiguitos. O afuera de y el la vecino, casa, Pero ¿verdad? ya no hay los- revistas, yo creo que es el internet, ¿verdad? Sí, es No, como- sí, seguramente no, que sí sí hay. Sí, hay, Pero dice yo creo que Katia. esa es tarea de todos y de todas, o sea, tienen la responsabilidad de un menor y entonces todos tenemos que cuidar que viva en una armonía, es uno de sus derechos, y aparte cuidarle su inocencia. Ahora, Porque ya cuántas pasó, veces, sí. perdón, cuántas veces no hemos visto en los mismos noticieros en televisión, ¿no? Que sale la señora en short con el bebé en brazos y dos chamacos atrás de ella, no, véngase, vamos a ver el ejecutado, ¿no? Sí, Ajá. oye, a mí me tocó verlo, ¿eh? Hace unos años, afortunadamente ya no es una cosa todos los días en Juárez, que veías así el montón de gente porque había ocurrido un acto de violencia y ajá. estaba un hombre ahí o una mujer ahí acribillado en el piso. Entonces veías a varios humanos alrededor, como si fuera un espectáculo para formarte a verlo. Y a mí me tocó ver adultos darle el celular a los niños y decirle, pásate entre las piernas para que Que le se alcances a escabulla, tomar ujú. fotos. O sea, O video. ¿cuál es la capacidad de discernir de un adulto que pone al niño enfrente de la muerte? Y de una manera escena tan brutal. grotesca. Ajá. Yo recuerdo, yo la primera vez que vi un muerto de veras, no un funeral, sino un muerto, ya fue estudiando de socorrista Bueno, en la también Cruz los Roja. de la No, funeraria. muerto, un asesinado, un muerto no bonito, Sí, así sí, no maquilladito eran ya hologramas. dentro de su cajita. No. Ya estudiando para socorrista en la Cruz Roja. Y fue impactante, qué mala, te fijas. Ya impactante. Imagínense un niño a los 4 o 5, ¿cuándo se te borra esa imagen de la No, cabeza? No. Nunca. ¿Cómo corriges esa situación en la mente de un niño? Eso es imposible. Fíjense que de acuerdo a los estudios que se han
llevado a cabo al respecto. Dicen que la infancia de hoy en día se acorta a los 10 años. O sea, un niño realmente se le considera como un niño hasta los 10 años, cuando antes, a los 13 años, las niñas todavía jugaban con muñecas. Sí. Y los niños todavía traían carritos para Navidad, pedían carritos o muñecos llegué con de tus acción. trenzas todavía y mis moñitos ahí. Sí, y ahora a los 10 años ya los niños no quieren ser jóvenes, quieren ser adultos. Se portan como adultos, platican como adultos y son... Ya se nos acabó la segunda parte del programa. Ay, no. Este programa es como la infancia, se nos va de las manos rápidamente. Vamos a un corte comercial, regresamos. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Ay, si ustedes oyeran lo que platicamos en los comerciales. No, vamos a hacer un día un programa sobre lo que sucede en los cortes comerciales y se van a divertir mucho. A ver, dicen por ahí que casi todo lo humano está en la infancia, que cuando esta etapa ha sido feliz, llena de afecto y bien enfocada, uno se vuelve fuerte para todo. ¿Qué pasa con los niños de hoy? Estamos hablando de la inocencia. A ver, espérame tantito, Katia, tenemos una llamada para que vean que sí estamos en vivo. Buenas noches, en Jueves Santo, buenas noches. Sí, buenas noches, aquí escuchándolos con mucha atención. Muchas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor Miguel Ríos. A sus órdenes, ¿qué podemos ayudar? Mire, se me hace que muchas las veces piensa uno en un mundo ideal cuando salen de la casa los jóvenes a la escuela y tienen el internet, por ejemplo, donde antes miraban violencia. Afortunadamente el municipio ha trabajado en eso y ha cerrado varias páginas relacionadas a la violencia, a la pornografía. Pero se suben a la ruta y van escuchando la música que les gusta escuchar a los señores choferes, que no es nada constructiva, créame, es narcoviolencia, majaderías. Cierto. Y ahí nadie por un alto. Entonces, recapitulando, estamos hablando de un mundo ideal donde pareciera que en el hogar es donde se forman los niños, y no es así, es en la escuela, es en la casa, es en el transporte público, es en las plazas públicas, es en todos los lugares. Sí. Muchas gracias, por darme la oportunidad de participar. No, estamos aquí para usted, gracias a usted. Ciertamente, mira, como lo dice, tiene razón, pero las bases de cómo afrontar lo que pasa en la calle se absorben en casa. Pero espérate, es que hay una educación formal en la escuela y una educación informal en la calle, y también se educa. Es más... Sí, somos el resultado de una mezcla ahí. Claro, de todas las cosas, no es la responsabilidad de la casa en primera instancia para ir a la escuela, ¿no? Uno se pregunta. Primero es en casa. Uno se pregunta. Sí, los niños no van a la escuela desde el primer año. Pedagogía. A los maestros. O sea, ¿La maestra es la segunda, la mamá? ¿O segunda. la mamá o es la primera maestra? Hay una discusión en pedagogía, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que la mamá debe ser la primera maestra de los hijos. Ahora estamos hablando, si la mamá no es abierta, si guarda silencio, si dice este tema no te incumbe y se acabó, si es cerrada y no puede comunicarse con el hijo, entonces sí, le está dando la oportunidad a que los medios, la gente y la escuela sean su primera fuente de información, donde está en nosotros, en la casa, los que debemos de platicar con eso, escuchar opiniones y dar la orientación, sin aconsejar, sin hacer doctrina, sin decir malo o bueno, decir explicar esto es lo que está sucediendo y esto es lo que pasa. Pero también hay que dosificar la información. Exactamente, es que aquí el punto no es una mamá callada, no es una mamá misteriosa, pasiva, no, estamos hablando de una mamá, de un papá, porque también no nada más es la mamá, de una mamá y un papá que sepan cómo, qué y en qué edad. Y aunque usted no lo crea, tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. A sus órdenes. Muchas gracias. Pues quiero comentar que me gusta mucho este tipo de programas. Gracias. Que fortalece mucho la relación padres e hijos. Y creo que en estos momentos pues es afortunado tenerlos a ustedes. Muchas gracias, qué amable. Gracias, es todo lo que quiero opinar. Qué linda, buenas noches. Buenas noches.
O sea, sí, por favor, platíquele a sus amigas, sus amigos, sus vecinos, sí, y lo para que que decías, nos escuchen. sí administrar, y yo creo que los primeros educadores somos los padres. Sí, es que sí, a mí se me hace muy absurdo quererle endilgar la responsabilidad de tus hijos a una escuela. Al medio, o o sea, a no, otro. hay que empezar. Bueno, sí, Es que no se influye. le endilgas, es que ahí está. Sí está y influye. Lo que los padres o los tutores, porque muchas veces no son los padres propiamente, es encauzarlos. Sí. Sí, porque se van a enterar de 1001 cosas. Pero además la familia ya no es la misma. Claro, ya son Miren, familias hoy el diferentes. niño, que no es la generalidad, pero se dan, y muchos casos, hoy el niño llega de la escuela y no está mamá esperándolo. Puede ir con la señora de la tienda, puede ir con la vecina. Puede En el ir mejor con- de los casos. Puede ir con una tía por ahí que vive, en el mejor de los casos. O con el señor internet. No, Con la- espérate, sí, se estoy refugian en hablando, la estoy computadora. hablando de Ujú. seres humanos. La otra posibilidad es que lleguen a su casa y prendan la televisión o el internet. Ajá. O sea, la primera es que la familia está compuesta por una familia alterna, no falsa, porque no, claro que quieren Virtual, a las personas, de alguna manera, a las incluso, personas con las que se Postiza. acercan. Postiza La sería. familia postiza. A una familia postiza, que Familia ya no es del la corazón. familia Sí. de antes. Déjenme compartirles, hablando de eso, unos datos sobre los niños y la televisión. Fíjense, el 43% de los niños de menos de 2 años ve la televisión todos los días. De 4 horas aproximadamente. Sí, ¿Menores y de 2 fíjate, años? menores de 2 años. Menores de 2 Y años. de Ahí estos, empiezan. de estos niños, el 88% los padres asegura estar presente mientras ven la televisión. Lo aseguran, o sea, no están viendo la tele, no están compartiendo con el niño el contenido de la televisión, están en la misma habitación que el niño mientras ve la Comparten tele. espacio. Exacto. Luego, el 74% de los niños menores de 5 años ha visto la televisión y pasa un promedio de 2 horas al día enfrente de ellos, que es mayor al tiempo que juegan y 3 veces más que el tiempo que leen o que les leen. Luego, el 77% de los niños prende la televisión solito. O sea, ya sabe prender la televisión. Desde los 2 años. Exacto. Y mejor El- que uno, ¿eh? Sí, le entienden a los aparatos como que ya nacen con ellos en la bolsa, Con el ¿verdad? chip Reina, me integrado. pones la tele porque no sé cómo. Sí, me programas. Luego, el 71% de los niños te pide qué programas quiere ver, qué video quiere ver. O sea, no es lo que prende, él escoge, ya tiene en su mente qué es lo que quiere ver. Y lo más terrible, el 62% de ellos sabe usar el control remoto. Lo cual quiere decir que el niño puede estar viendo lo que le dé la gana en la televisión, Sí. violencia, sexo, cualquier cosa. Y en cuanto entra la mamá con un botoncito, el niño está viendo a Barney o está viendo a Dora la Exploradora. Ajá. Entonces, la televisión se vuelve un coeducador no siempre tan Sí. positivo como quisiéramos. No todas las familias tienen acceso a un Nickelodeon o a un Ajá. Discovery Kids o esas Sí. cosas que de repente son medias raras, pero por lo menos son opciones más sanas. Pero ¿qué pasa con el niño que está en la tele, que llega de su casa, que no está la mamá, y su opción es la señorita Laura? O cualquiera de ¿Qué esos... pasa el desgraciado? Y empieza, y cuando llega el papá quiere que pase el desgraciado, ¿verdad? Y fíjate, inclusive el niño de hoy en día ya no sabe jugar. O sea, las ocasiones que él juega es de una manera estructurada. Es decir, está en el equipo de básquet, está en el equipo de béisbol, de fútbol y así. Pero ya no hace uso, ya no echa mano de su imaginación. Sí, Como a salió nosotros el también bebé nos tocó, leche y que, algo, que el mamá leche aquí se llamaba, ¿no? Y eso, que el bote volado y ya son niños refugiados. Y aparte, pues solos, ¿no? Porque Niños más bien, más que refugio, yo creo que acorralados en su Autoexilados. casa, ¿no? Porque ya no puedes dejar salir un niño a jugar a la calle. Pero ahí es donde se encuentran las alternativas, ¿verdad? Sabemos que no se puede hacer, pero existen juegos de mesa, existe que le puedes leer y volvemos, estamos hablando de unas familias, yo de las que estoy comentando, pues son familias entre comillas funcionales. Usted me comenta de las familias disfuncionales, que pues vemos no hay papá, no hay mamá, están trabajando, nunca están en casa y todo eso. Las funcionales entre comillas, que podemos hablar a lo mejor de la que tuvo Verónica o de la que tuviste tú Mi o tuve yo. mami. Creemos que son funcionales, pero no se No da siempre. esa comunicación que debe de haber, no hay ese conocimiento de no le digas al niño, no afecte su autoestima, tienes que fomentar sus opiniones, pero tienes que poner límites y ese tipo de cosas que se nos dan de la mano. Entonces, si nosotros, con familias otra vez, funcionales, entre comillas, nos va mal,
o estamos haciendo un daño al niño, imaginamos lo mal que puede estar con las familias disfuncionales. Pero hasta con las familias funcionales. Antes las familias tenían 4, 5, 6, 7 hijos y los niños tenían oportunidad de convivir con otros niños para los juegos. Sí. Y ahora que cada vez más hay familias monoparentales y monohijales, o no sé cómo se diga, que tienes un hijo, cuando mucho 2, pues los niños tienen la necesidad de convivir cada vez más con los adultos. Ajá. Entonces, por ejemplo, decía Mirna, bueno, es que hay casas que son de 2 cuartitos, ¿cómo aíslas al niño de la conversación? Toda la vida ha habido casas de 2 cuartitos. Y los papás se iban al parque a hablar cuando tenían que hablar. O los mandaban a los niños. O los niños, yo me acuerdo, también les he dicho que les decían, ve con tu tía y que te dé 1 kilo de tones. O que sí, te dé a ver qué puso la marrana. O que te decían, no, dile a tu tía que te dé tantito, tenme aquí. Y ahí va uno de, pues, inocente, ¿verdad? Ajá, sí. Lo ibas con tu tía, que si me das tantito, tenme aquí. Sí, mija, siéntese, ahorita se lo preparo. Y ahí lo tenían a uno 15 minutos, media hora, lo que aguantara. Y le daban cualquier tontera en una bolsita. A ver, tenemos otra llamada. Ven, como si estamos en vivo, si yo les decía. Buenas noches. Sí, buenas noches, señorita. Mire, nada más un comentario. A sus órdenes. Todo el problema de los niños que tienen ahorita pues problemas de educación viene, vamos a decir que viene del 70 que entró la reforma educativa. Si nos ponemos a pensar, la reforma educativa les dio más libertades a los maestros para no atender a los grupos de niños. ¿Por qué razón? Porque empezaron con temas de la educación, porque empezaron con que ya no los pueden golpear. Todo eso fue lo que moló a la juventud que tenemos ahora. Yo ahorita tengo 50 años, mis hijos afortunadamente son buenos hijos, no son vagos, no han hecho tonterías, que digamos, y tengo una niña de 21 y uno de 17. Pero gracias a la educación que me dieron a mí, porque todavía me tocaron los que me pegaran con regla, vamos a decirlo así, eso fue lo que me ayudó. Y toda mi generación afortunadamente creo que han sabido sacar a sus hijos adelante. Pero hay que ver eso. Él tuvo mucha culpa la reforma educativa. Bien, pues le agradecemos mucho su opinión. Para seguirles. Gracias, buenas noches. ¿Saben que también, no solamente, bueno, es medio complejo decir que es bueno pegarle a los niños en la escuela o no, eso será tema de otro programa, pero ciertamente sí coincide de alguna manera con las mamás y los papás que necesitan salir a trabajar los dos, sí coincide con, como decíamos al principio, con esa sensación de culpa de, pobrecito de mi niño, no está la sopa cuando llegue, entonces como no está la sopa, lo voy a dejar ver la tele. Y como o le voy a comprar está, este equipo, o le voy a comprar... Y de repente los niños, ustedes los ven que van al súper y salen, cada ida al súper, salen con juguetes. Y llegas a la casa y son montañas de juguetes. Por la sea de 10 pesos. De lo que sea, pero hay que siempre el satisfactorio inmediato para suplir la culpa de los papás. Crecen los niños obesos. Y caprichosos, y creyendo que todo se lo merecen. Pero es que lo que platicábamos, Marci y yo al principio, es que se me hace que también a esta generación de padres, me incluyo, yo creo que se nos fue la mano con los derechos. Yo creí que las cabras porque ya además sí, hay tantas etiquetas, hay psicológicas, hay tantos traumas que si usted le da una maltratadilla al niño, o sea, no estoy a favor del maltrato, obvio, pero le puede causar un trauma. Que si le da una nalgada, le puede causar lo otro, ¿no? Entonces, somos padres hoy en día temerosos y llenos de culpa, como tú dices, ¿no? Deje que les cuente una anécdota, que espero que mi cuñada no me esté escuchando desde Guadalajara. Pero sí saludos a ella. Saludos a todos los que nos ven por internet. Fíjese que cuando empezaron a ir mis sobrinos a la escuela y les llegaron los niños exigiendo sus derechos porque ese día les habían dado la clase de los derechos de los niños. Entonces, no se aprenden la tabla del 1, pero llegaron memorizados con los derechos. Y tengo derecho, y tengo derecho, y tengo derecho. Y mi cuñada, que es muy claridosa, dice, a ver. ¿Y te explicaron cuáles son tus obligaciones? No, pero mis derechos. Y al día siguiente se le apersona a la maestra. A ver, maestra, una de dos. O deja de enseñarles tonterías a mis niños, o enséñales las dos partes de la moneda. Porque los niños no solamente son con derechos, también tienen obligaciones. Ajá. Y si usted le va a decir que tiene derecho a elegir, y si usted le va a decir que tiene derecho a la información y que tiene derecho a esto y esto, también enséñale todo lo que tiene de obligación como niño. Santo remedio. A la siguiente semana los niños llegaron muy tranquilitos con su hojita, en donde también venían los derechos de los niños. Y yo creo que también eso es parte de lo que tenemos que pues instar a que la escuela
ciertamente como una parte educadora, pues no nada más les enseña lo que tienen derecho, sino también que tienen que obedecer y que tienen que ser responsables. Pero volviendo al tema del programa, no podemos dejar en manos de otros lo que es propiedad emocional, física, moral de nosotros, que es la educación de nuestros hijos. Lo que estaba diciendo Pati sobre la sobreprotección y lo que se hace, ¿verdad? Del tratar de llenar ese vacío porque no les damos el tiempo, porque no podemos o no queremos también. Hay un caso, por ejemplo, el niño que se le murió la tortuga y luego se puso a llorar, obviamente, está perdiendo, es su duelo, su pérdida, y el papá, ay, no es para tanto, era una tortuga. Y el niño primero le está negando los sentimientos, le está negando la posibilidad de poder superar un duelo, y le está negando lo que el niño está viviendo en este momento. Entonces, ¿qué hace el papá? Y lo insensibiliza a la muerte también. Sí, ¿no? Exactamente, lo está desensibilizando, y decir, no, al cabo no era nada, era una tortuga, o sea, no te emociones. ¿Y qué hace el papá con tal de que no llore? Ay, ya, cállate y mañana te compro otra. Sí. O sea, en esa parte estamos primero de que ya lo estamos sobreprotegiendo, no queremos que sufra, pero no queremos que sufra porque yo sufro. Si él sufre, o sea, pensamos que es por él, pero es un egoísmo también que tienen los padres en decir que él no sufra porque yo sufro. ¿No? O sea, bien, ahora sí, corte comercial. Dejen nada más que les diga, tengo un amigo que tenía de este jovencito y un día me dice, ya ahora de más viejo que lo encuentro, me dice, fíjate que antes tenía 6 diferentes teorías de cómo educar a mis hijos. Ahora tengo 6 hijos sin idea qué hacer con ellos. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a una pequeña pausa, porque aún tenemos mucho que decir. Porque todos tenemos mucho que decir, continuamos. Fíjense que estamos hablando de moco con moco, cana con cana. La necesidad de que tengamos precaución y cuidado de lo que hablamos enfrente de los niños, el tipo de información que les hacemos llegar y las consecuencias que el no hacerlo pueden tener. Antes de continuar con la mesa, déjenme nomás comentarle un dato muy, muy terrible. Fíjense que de acuerdo a los datos que están disponibles del 2010, eso quiere decir que de entonces a ahora esto se ha incrementado, se ha disparado el número de suicidios de niños entre los 5 y los 14 años. Imagínense suicidios a los 5 años. Así de espantoso. No me lo puedo imaginar. Imagínense, en el 2010, del 100% de los suicidios que hubo en el país, el 3.7% fueron de niños de 5 a 14 años. En el 2000 fue el 0.2%. Lo que quiere decir que en 10 años se disparó en un 42% el nivel de suicidio infantil. Y al hacer el estudio y preguntar los porqués y los análisis de los cómo, las cartitas que dejan a algunos niños que ya tienen más capacidad de hacerlo, las 4 principales razones por las cuales lo hacen. La primera, depresión, depresión infantil. La segunda, por ansiedad. El tercero, problemas familiares. Y el cuarto, por drogas. Entonces, si ustedes toman conciencia de que el primero y el segundo tienen que ver con lo que ven, con lo que escuchan y con lo que los niños se comen día a día de información, si es como para prender focos rojos de que se fijen qué están viviendo y qué están escuchando sus niños en su casa. Katia, tenías una información muy interesante de qué no decir enfrente de los niños. Sí, son 6 cosas y pues tome nota, señora, porque señor también, ¿verdad? No sí, lo vamos pues, a dejar afuera, señora, pues, esto no. es de pareja y de además, todos, si se fijan, ¿no? La mayoría de las llamadas que hemos recibido hoy son de caballeros. Quiere Así decir es. que señores agarren su plumita y su papel. Número 1, cuestiones de dinero. Los padres empiezan a hablar, no tenemos dinero, no podemos pagar la renta, no nos alcanza, ¿cómo le vamos a hacer? Esas no son conversaciones para tenerlas enfrente de los niños o de los menores. ¿Por qué? Porque les vamos a causar angustia y precisamente lo que estás diciendo, soy una carga, no hay para mí. Entonces, eso es lo que estamos generando. Como lo hablamos ahorita, le podemos decir, no tenemos muchos medios, pero sí tengo suficiente para dártelo, ¿va? Y si no lo tenemos, pues también se lo decimos, porque de alguna manera lo podemos manejar, o lo debe de manejar el adulto. Número 2, discusiones sobre las cosas importantes de la disciplina. Ya te dije que este niño, que le des una nalgada porque no entiende, porque no se calla, y ahí está el niño viendo. Y luego la mamá, no, pero no le vamos a pegar a los niños porque eso no debe ser. Y ahí están discutiendo ellos. ¿Qué pasa? El niño utiliza esa información para manipular a los padres. Cuando quiere una cosa, va, le dice al papá, y si no ya le sabe conviene, va, le dice a la mamá, ¿verdad? Entonces eso es importante. Manejar un quizá o posible.
Eso es muy importante porque quizá nos vamos a cambiar de casa o es posible que tu papá se quede sin trabajo. Para empezar, si no lo tenemos seguro, ¿para que angustiemos al niño? ¿Cierto? Segundo, el niño no puede hacer nada al respecto. No. Volvemos a la angustia, síntomas de ansiedad, de miedos, de inhibición, de terrores nocturnos, les estamos provocando con eso. Esto es importante. Número 4, sobre el sexo y los suegros. ¿Por qué lo pusieron juntos? No sé. Sobre el sexo, pues no hay necesidad de platicarlo enfrente de los niños cuando es una conversación de adultos. Sí se les debe de hablar de esto de acuerdo a su edad y de acuerdo al conocimiento que hayan agarrado afuera, porque puede llegar un niño de, no sé, de 5 años a hablar específicamente del sexo tal así, cual. Ay, mamá, no es así como tú dices, Sí, déjame no, te explico. Cual que una semillita llegó, no, y te vienen muy específicos. Bueno, pues ya habrá que manejarlo. Si tiene dudas de cómo, puede hablar con un terapeuta para que le diga de qué manera. Déjame te hago un solucionar. chiste sobre eso. Dice Yo que le fui. pregunta un niño a su papá, papá, ¿y cómo nací yo? Dice, no, pues te trajo la cigüeña. Ah, ¿y tú cómo naciste? No, pues me trajo la cigüeña. ¿Y mi abuelito cómo nació? No, pues lo trajo la cigüeña. Y se queda el niño pensativo y le dice, o sea que en 4 generaciones no ha habido sexo en esta familia. Literal, básicamente es lo que sucede. Sobre los suegros, el por qué no mencionarlos es que tu madre nunca entiende, tu madre, o sea, sin decir groserías, vaya, padre, o sí, o ay, eres igual, o sea, ahí lo que les estamos enseñando es no hay respeto a los mayores. No hay respeto a la gente de la tercera edad, no hay respeto a la familia. Entonces no hay necesidad de decir esas cosas. Y luego se enfrente quejan los de que niños. cuando ellos sean adultos, sus hijos reaccionen igual con ellos. Exacto. Ajá. Después, el número 5 son preocupaciones por el hijo. Está el niño ahí enfrente y están los papás diciendo, ay, es que el niño no ha aprendido a leer, es que se me hace que tiene problemas mentales o a lo mejor algo está mal y el niño sí De viendo, seguro ¿no? lo heredó de Como- tu madre. Sí, así, o sea, hablar cuestiones Eres igualito a tu de papá, no desarrollo. entiendes. Igual de Ay, bruto que tu padre. sabes que el niño no está durmiendo bien y se me hace que está teniendo problemas porque, o sea, eso no lo hablan enfrente del niño porque el niño no tiene la capacidad de decir, él lo que quiere y necesita son soluciones, Sí. no el problema, básicamente. Y como número 6 tenemos que no manejen temas que desaten la rabia o el enojo. Es decir, si yo sé que me crispa que el marido llega a las 9 de la noche y voy y se lo digo en la cena, va a haber problema y discusión. O sea, estoy así hay que tratar de no generar discusiones en frente de los niños, ¿no? Básicamente esas son las cosas así prohibitivas que no debemos de manejar. Es bien básico, yo creo que no nos cuesta nada. Y es protegerlos en su inocencia y en su desarrollo para que sean unos adultos responsables. Y sabe que si tiene usted una casa de 2 cuartos y necesita gritarle sus verdades a su esposa o a su esposo, lo cual no es muy bueno, pero si necesita hacerlo, súbase al carro, Ajá. suba los vidrios, griten lo que tengan que gritarse y ya bájense de ahí muy sonrientes. O Aquí vayas no al pasó parque nada. o así. Sí. Bueno, pues no, como eso no nada más son hablar de plantear el problema, quisimos traerles un poquito de luz respecto a las soluciones que puede manejarse en la comunicación efectiva con los niños. Como desde un principio les hemos comentado, tenemos mucho que decir, no es un solucionador, no somos expertas en todo. Cada una de nosotras tenemos la capacidad y el conocimiento académico en diferentes áreas del conocimiento, pero sí nuestro interés es acercarle algunas herramientas, no decirles qué, sino ponerles algunos temas sobre la mesa y ustedes decidirán qué hacer al respecto. Y lo buscan en internet. Ah, Más sí, sobre luego el lo tema. googlean para que vean que sí es cierto. A ver, entonces, una comunicación estrategia, algunas estrategias de cómo comunicarse exitosamente con los niños. A ver, Pati. Hacer pedidos sencillos, es decir, dar una instrucción a la vez. O sea, y otra cosa también muy importante, el por favor y gracias, ser cortés y una instrucción a la vez. Por favor, recoge tu plato, ¿no? No toda una letanía, por favor, recoge tu plato y luego de ahí vas y lo lavas y luego no. O sea, hacer pedidos. Siempre lo dejas, es un Es- irresponsable, sí, no me ayudas hacer- en la casa y bueno. Sí, hacer pedidos sencillos. Cuando les pidamos alguna cosa, hablarles con firmeza. Hay que verles a los ojos. Eso es hablarle a nivel de los ojos. No viendo el Face mientras le hablamos al niño, ¿verdad? Ajá. O clásico, ¿no? Que estás con el celular y que le das una instrucción al niño o que quieres sostener una plática con él y estás tú en el celular. O sea, no. O sea, hay que Ok. ser corteses con ellos, ¿no? Darles darles un lugar. Una comunicación de aceptación, aceptar a los niños tal y como son, pues hace más fácil la conversación con ellos, ¿no? Y así la apertura. Y hablando de la apertura,
ser abiertos a todo lo que nos van a decir, sin poner cara de asombro ni nada por el estilo, ¿no? Es muy importante ahora sí que bajarle 3 rayitas a los consejos y las soluciones. Podemos escuchar al niño y que te viene con el problema, ay, me rompieron mi cuaderno, no sé qué, y decirle, pues algo le has de haber hecho, o no, mira, la próxima vez, pues tú rómpele el de él, o sea, no dar las soluciones, es escuchar al niño. Se utilizan palabras como, eso te ha de haber enfadado mucho. Sí, y el niño empieza a platicar y sale la empatía y solo va a decir, y pues, ¿qué quieres hacer? No, pues ya el niño mismo tiene la solución, lo único que quiere es desahogarse. Y aprender a tomar sus decisiones y también. Marcela, ¿qué otras recomendaciones tenemos? Primero que nada hay que escucharlos, porque estamos hablando de qué les vamos a decir, qué no les vamos a decir. Pero, ¿y qué tienen que decirnos ellos? Tienen mucho que decir. También, como todos. Y escucharlos atentamente, como bien dice Pati, viéndolos a los ojos y dándoles una conversación a su nivel, ni muy abajo, tampoco muy arriba. Y luego, como decía, hay que utilizar el mensaje tú. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Tú estás triste por esta situación que me estás platicando? ¿O tú vas a hacer la tarea? ¿En qué manera? ¿En qué momento? Personalizar. Y ayudarles a identificar los sentimientos, porque no sabemos, el niño no sabe ni qué está sintiendo, pero sabe que está sintiendo algo desagradable. Estás molesto, estás enojado, estás triste. Ponerle nombre al sentimiento. Exacto, eso es muy importante. Y luego hay que usar los abridores de puerta para empezar a un acercamiento. Cuando el niño está enojado, está frustrado, viene de incluso de un videojuego que no pudo pasar, o cualquier otra situación, empiezas preguntándole, por ejemplo, oye, ¿qué te parece si me platicas? O, ¿por qué no te sientas aquí y platicamos de tal cosa? Una opción es ponerles una hoja y un crayón y decirles, aquí muéstrame qué tan enojado estás. Y empieza el rayadero y todo y se van bajando. Es un canalizador de... Oye, Marce, y ahorita que estás hablando así rapidísimo de abrir puertas, ¿no? Y cerrar puertas, yo tengo muy presente a un psicólogo que me dice, ¿alguna vez le has dicho a tu hijo, bueno, eres un inútil? No, claro que no, yo no manejo ese lenguaje, ¿qué te pasa, no? Me dijo, pero si lo haces, al momento que le dices, oye, haz determinada actividad, y el niño no puede, o no sé, X, y dices, bueno, está bien, lo hago yo. Ahí está el mensaje. Exactamente. Y le cierras la puerta porque ya no te va a tener la confianza ni el cariño que el cabo. Y además por la desobediencia. ¿Para qué lo hago si nunca queda contento? Sí, y lo termina haciendo ella, ¿no? A ver, si los niños tienden mal su cama, déjelo así. Porque ese es a su capacidad. Y vaya enseñándole a hacerlo mejor. Pero nunca la vuelva a tender. Jamás. Mirna, ¿qué otros consejos? Sugerencias. Pues, la verdad es que yo no tengo recetas. Yo creo que después de haberlas escuchado, sus atinados consejos que yo, la verdad, ni implementé nunca. No lo hice. A lo mejor fui muy mala madre y soy una mala madre, pero... No, es que todos nos vamos por la libre. Pero yo creo, sí, nos vamos por la libre, ¿no? Y educamos en mucho, criticando una parte de cómo nos educaron. Y decimos, esto que me decían a mí no me gusta. Y luego termina uno haciéndolo. Pero retomas cosas buenas que también te sucedieron en tu educación, porque la sufriste o la gozaste en carne propia. Yo creo que lo que necesitamos más que el asunto de los niños es educar a los padres. Sí. No, llegamos a ser padres sin tener una educación para padres. Entonces, mi comentario final en este sentido no es en el sentido de darle la receta para que usted tenga una mejor comunicación con los niños. Qué bueno que mis compañeras aquí lo han hecho. Sino, sea usted mejor persona. Si es usted una mejor persona, será un mejor padre. Y yo creo que por ahí podemos empezar. Mira, un hijo criado con amor, por regla, claro, hay excepciones. Un hijo criado con amor no será un delincuente. Ay, qué bonito cierre. Sí. Pues ya se acabó el programa. Muchas gracias, Marcela. Mirna Pastrana. Sí, pues sí, claro, Mirna. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias, Marcela. Buenas noches, Katia. Gracias por escucharnos. Yo soy Verónica Palafox, les agradecemos mucho su atención. La próxima semana, Entre Burros y Chilindrinas. Muchas gracias, esto fue Tenemos Mucho que Decir. Hasta el próximo jueves. Buenas noches. Gracias por su compañía. Le esperamos la próxima semana.
para que sigamos descubriendo lo que sucede en nuestra sociedad, porque siempre, todos tenemos mucho que decir.